Hola a todos. Vamos a resolver el siguiente problema. A un depósito cilíndrico de base circular y 5 metros de radio le está entrando agua a razón de 25 litros por segundo. Calcular la rapidez a la que sube la superficie del agua. Bueno, este es un problema de razones de cambio relacionadas. Así que si quieren buscar más ejemplos, lo pueden buscar con este título. ¿Por qué digo que estamos frente a un problema de razones de cambio relacionadas? ¿Cuáles son las razones de cambio que aparecen en este enunciado? Por un lado me dice que el agua está entrando a razón de 25 litros por segundo. ¿Sí? Litros por segundo es la idea de una rapidez. ¿Sí? Hay aquí dos unidades que se están dividiendo entre sí, hay un cociente de unidades, una es litros y la otra es segundo, ¿sí? Litros por segundo. Entonces, lo que tengo acá es una velocidad de cambio, o una razón de cambio, o una tasa de cambio. ¿Y qué magnitud es la que cambia con respecto a cuál otra? Bien, acá está cambiando el volumen de agua del cilindro, ¿sí? El volumen de agua en relación a medida que pasa el tiempo. ¿Está bien? 25 litros por segundo. Bien, acá tenemos entonces una razón de cambio que es la derivada del volumen de la columna de agua con respecto al tiempo. La derivada del volumen con respecto al tiempo es esta razón de cambio que me están dando acá. Y me piden calcular la rapidez a la que sube la superficie del agua. La superficie del agua, o sea, el agua va a ir subiendo y lo que cambia en su superficie es la altura, ¿no es cierto? O sea, la superficie del agua no se refiere a calcular la superficie, sino el nivel de agua es lo que está variando. Entonces, lo que nos pide es que veamos cuánto vale la razón de cambio que tiene que ver con el cambio de la altura del agua, el cambio del nivel del agua a medida que pasa el tiempo. ¿Está bien? Si al nivel del agua lo llamamos altura, h, lo que nos están pidiendo es la derivada de h con respecto al tiempo. Muy bien. Entonces, por supuesto que hay una relación entre estas dos velocidades, ¿no? O sea, si yo incorporo agua al recipiente cilíndrico más rápido, o sea, si aumento el caudal, ¿sí? Si aumento la cantidad de litros que estoy metiendo por segundo, por supuesto que la rapidez a la que sube el agua va a ser mayor y viceversa. ¿Está bien? Entonces, tengo dos velocidades de cambio, dos razones de cambio que están relacionadas entre sí. A una la conozco y a la otra no la conozco. ¿Está bien? Bueno, ¿cómo hacemos para resolver estos ejercicios? Primero y fundamental, trato de entender de qué se trata. ¿Sí? Hago un esquema, no es un esquema demasiado significativo, pero como para tener una idea. Supongamos que esto es la columna de agua que está aumentando. ¿Sí? Tiene un radio que es siempre el mismo, 5 metros, y tiene una altura que es lo que cambia. Esto sería h. ¿Sí? No la puse, disculpen, pero acá tendría que haber una h. Bien. Y luego que más o menos entendimos de qué se trata, de que esto va entrando agua y por lo tanto a una determinada velocidad que conocemos y por lo tanto la superficie del agua sube, el nivel del agua sube. Entonces, una vez que más o menos entiendo de qué se trata, tengo que preguntarme qué se pide en el problema, qué nos pide el problema. Se pide calcular la rapidez o velocidad a la que está aumentando la altura de un cilindro circular de radio fijo cuando su volumen aumenta a razón de 25 litros por segundo. Bueno, un litro es igual a un decímetro cúbico, así que ya lo puedo expresar como 25 decímetros cúbicos por segundo.
Es decir, si consideramos un cilindro circular que tiene un radio fijo R de 5 metros, altura h y volumen v, entonces lo que se desea es calcular la rapidez con que cambia la altura h cuando la razón de cambio del volumen v es de 25 decímetros cúbicos por segundo. Esto es, se pide calcular la derivada de h de t cuando R vale 50 decímetros, pasé 5 metros a decímetro para tener todo en la misma unidad. R es igual a 50 decímetros y la derivada de B con respecto a T es de 25 decímetros cúbicos por segundo. Bien, entonces tengo dos magnitudes, B y H, cuyas razones de cambio están relacionadas, y lo que tengo que hacer, lo que siempre se hace en estos ejercicios para poder resolverlos, es encontrar la relación que hay entre las magnitudes propiamente dichas. ¿Está bien? O sea, nosotros nos piden relacionar las derivadas de estas magnitudes. ¿Sí? Para eso buscamos una relación entre las magnitudes propiamente dichas. Entonces, acá voy a pensar alguna relación entre el volumen y la altura de un cilindro. ¿Está bien? Esa relación normalmente es una relación que tiene que ver o con la geometría, o con una ley física, o una ley química, o una ley de la biología, o una ley que nos dan directamente, o sea, una fórmula que la dan como dato, ¿está? Entonces, lo primero que yo tengo es la relación entre las magnitudes propiamente dichas, ¿sí? Y luego lo que tengo que hallar es la relación que hay entre sus derivadas, entre sus razones de cambio. Bueno, por supuesto que hay una relación entre el volumen B de un cilindro circular de radio R y altura h, y esa relación es que el volumen se calcula como superficie de la base por la altura, o sea, pi r cuadrado por h. Acuérdense que R es una constante, vamos a ponerla inmediatamente. Entonces, cuando R es igual a 50 decímetros, el volumen del cilindro es volumen igual a pi por 50 al cuadrado por h, o sea, 2500 pi por h decímetros cúbicos. ¿Vamos? Destaco acá, ¿sí?, que esta fórmula relaciona la variable cuya velocidad de cambio conocemos, que es el volumen, con la variable cuya razón de cambio buscamos, que es la altura. ¿Está bien? Entonces, una vez que yo tengo esta relación, ¿sí?, a veces la tengo así despejada, digamos, a veces no, pero no importa, podemos derivar ambos miembros siempre. Entonces, derivamos ambos miembros de la relación volumen-altura, ¿sí?, y me va a dar, de este lado, cuando derivo, me queda la derivada de B con respecto a T. Acá está. Igual, a la derivada de esta expresión, acá la tengo mejor, perdón, la derivada de esta expresión con respecto a T. Entonces, fíjense que acá no se ve T, ¿sí? Sin embargo, como la altura es función de T, como la altura es una función de T, ¿sí?, el volumen también es una función de T. Y de este lado, lo que tenemos, aunque no se vea, es una función de T. ¿Sí? Entonces tengo 2500 pi, que es una constante, por h, y como h es una función de t, derivo h con respecto al tiempo. Y me queda 2500 pi por la derivada de h con respecto a t. Con lo cual ya tengo una relación entre la velocidad de cambio que conozco y la velocidad de cambio que me están pidiendo. Despejamos la velocidad de cambio de la altura, o sea, la derivada de h con respecto a t, es 1 sobre 2500 pi por la derivada del volumen con respecto a t. Hacemos las cuentas, y esto nos da que la derivada de h con respecto a t es aproximadamente 0.032 decímetros sobre segundos. Fíjense que las unidades dan bien, ¿sí? Así que es correcto, digamos, lo que estamos diciendo. Por lo tanto, la rapidez con que sube la superficie del agua es derivada de h con respecto a t, 1 sobre 100 pi de decímetros, bla, 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 0.0, aproximadamente 0.032 decímetros por segundo. ¿Sí? Es una razón de cambio de una longitud que está medida en decímetros a medida que pasa el tiempo.
¿sí? Decímetros por segundo es entonces la velocidad de cambio de la altura. Bien, esto es importante que más o menos lo puedan entender porque va a ser terriblemente útil. Hay muchísima ejercitación sobre este tema, algo vamos a hacer nosotros en el foro, pero en estos momentos lo que les quiero decir es que por favor utilicen el foro por si algo no les quedó claro de este ejemplo. Bueno, gracias, un saludo.